Gloria a Dios. Hermano, Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes, hermanos. Gloria a Dios. Juan 6, versículo 10. ¿Ya lo hallaron los que tienen Biblia? Juan capítulo 6, versículo 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiéndolo Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Hermanos, siéntense. Esta noche yo quiero tocar 2 cosas importantes. Y en especial, hermanos, quiero que esta palabra pueda edificarle su vida y usted pueda entender el mensaje. Y vamos a tomar esta noche, hermanos, un ejemplo de las cosas que Cristo vivió y enfrentó. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cómo se dieron esas cosas? ¿Cómo podemos aprender nosotros entonces de la persona de Cristo al respecto? Y luego hay una enseñanza que también el Señor aplica en una forma directa a su iglesia, para que su iglesia, hermanos, siga siendo la iglesia que Dios quiere que sea. Para que el pueblo de Dios siga siendo el pueblo que Dios quiere que sea. Para que el pueblo no pierda la visión de su vida, de su salvación y de su meta en Cristo. Y no solamente para que no perdamos la visión, sino que para que nuestra vida espiritual, nuestra firmeza, nuestra perseverancia en Cristo, hermanos, se mantenga toda la vida firme en los caminos del Señor. Y que no podamos apartarnos ni a diestra ni a siniestra de los caminos benditos del Señor. Porque todo esto, todo lo que Dios nos enseña, hermano, y todo lo que aprendemos de su palabra es con el único objetivo que todos podamos agradarle al Señor. Porque no solamente es aprender, no es solamente saber, no es solamente escuchar, no es solamente predicar y saber muchas cosas. En Dios, hoy compartía con alguien la palabra y me decía: hermano, en Dios es no solamente saber, sino aplicar la palabra. No es solamente conocimiento, sino vivirla. Mientras platicábamos eso, yo me acordaba de aquel texto que Cristo usó, aquellas palabras que Jesús usó para la mujer samaritana, cuando le dijo que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad, hermano, tiene que ver exclusivamente con palabras y hechos, o hechos que confirman la palabra que las personas profesan, que las personas oyen, que las personas viven, y que de esa manera las personas viven según lo que dice la palabra. No solamente es hablar, saber, conocer, sino que también poner en práctica la palabra bendita del Señor. Entonces, aquí tenemos algo maravilloso de parte del Señor, y para ello pues quiero relatar esto que aparece aquí y sacar la enseñanza que aquí tenemos de parte del Señor. Hermano, todos conocemos el propósito de Dios a través de Cristo para nosotros, para el mundo entero. Y especial la iglesia. En el mundo hay una cantidad de gente muy grandísima. Son miles de millones de personas que son solo oidores de la palabra. Hay un grupo grandísimo de miles de millones que escucharon el Evangelio y le sirven a Cristo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en diferentes partes del mundo, organizado a través de iglesias locales como esta. Y así se forma la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, que está en todas partes del mundo a través de diferentes iglesias llamadas iglesias locales, que son como nosotros, que somos iglesia local. Entonces hay una cantidad grandísima de gente que ha escuchado el Evangelio, así como nosotros estamos firmes sirviéndole al Señor. Y nos llamamos cristianos, evangélicos, siervos, servidores de Cristo, hijos de Dios, bueno, como podamos mencionarnos, pero que siempre quedemos en que estamos sirviéndole al Señor. También hay una cantidad de gente muy grande en el mundo que solo es oidora, tiene conocimiento de la palabra,
saben muchas cosas, incluso le pueden hasta predicar, usan Biblia y todo, y hasta maestros hay, pero la palabra de Dios siempre de alguna manera el Señor la está regando por todas partes. Entonces hay muchos oidores, pero también hay una mayoría inmensa, grandísima en el mundo de gente que nunca ha escuchado el Evangelio. Una cantidad grande en el mundo, hermanos, qué lástima, qué pesar que no han escuchado la palabra del Señor. No han escuchado ni por ningún medio, ni Biblia en sus idiomas, para que puedan recibir la palabra de Cristo. Pero Dios, para su iglesia, hermano, tiene una enseñanza. Y Cristo mismo es el ejemplo de nosotros para seguir. Él es la enseñanza viva para nosotros, para que su pueblo siga aprendiendo y siga aplicando esa palabra en su vida y de esa manera siga viviendo como pueblo, como hijo de Dios. El caso que aparece en Juan capítulo 6, hermano, es un caso donde yo le voy a decir, hermano, sin tanta explicación allí, que una de las cosas grandes y sobresalientes que sobresalen allí, no es, hermano, el que Jesús haya hecho pan, haya multiplicado peces y panes para satisfacer una necesidad de la gente, y que la gente haya sido saciada, miles de personas que estaban con hambre. Ese es un hecho relevante que sobresale, que se mira ahí en el texto de Juan capítulo 6. Pero allí hay algo, hermano, muy grande. Allí no se esconde algo, sino que hay algo muy grande que muchas veces los lectores de la Biblia no lo vemos. Poco lo predicamos y como que no se le presta atención, y yo creo que es porque a veces no se ve y no se entiende lo que pasa allí. Y es, hermano, que en lo bueno, en lo bonito, en medio de los favores de Cristo, en medio de los milagros de Cristo a favor de las personas, aparece una daga, escuchen, una daga para hacernos tumbar a nuestro Señor Jesucristo, de su puesto, de su gracia, de su objetivo, de su visión, para que no fuera Dios o para que fuera un Dios derribado, y al mismo tiempo para que no hubiera salvación para nosotros. Eso aparece allí. Yo no sé si usted lo había visto, pero yo quiero esta noche compartir con ustedes para que aprendan y luego miremos cómo actúa Jesús y tomemos el ejemplo para nosotros. Y también, si sobre Cristo se vino eso y se dio eso, ¿cómo no se vendrá eso y cómo no se dará en contra de los hijos de Dios, para que también los hijos de Dios dejen de ser lo que son? Y hay un ataque espiritual en el mundo contra la iglesia, contra la familia, contra los hijos de Dios, para que las personas no le sirvan a Cristo. Si Cristo fue atacado para ser tumbado de su gracia, para apartarlo de su poder, para apartarlo del objetivo que traía para con nosotros, no digamos nosotros. Cristo en una ocasión dijo: si esto hacen en el palo verde, ¿qué no harán en el palo seco? Esto significa que nosotros necesitamos tomar ejemplo del Señor Jesucristo y vivir. ¿Qué aparece allí? Se mira bien bonito, hermano, se mira bien bonito y se mira un favor hermoso, y eso que Cristo hizo es intachable, es buenísimo. ¿Qué hizo el Señor allí? Multiplicó panes para dar de comer a la gente necesitada. Atendió a gente con necesidades. Tenían ya ellos, hermanos, había necesidad en ellos. Jesús vio que ya habían andado detrás de él, lo andaban buscando por todas partes, caminaban por el desierto y por ahí, y era gente, habían niños, habían mujeres y habían hombres, varones, había toda esa gente y andaban con hambre. Y Cristo dijo que ya era tarde y que mandarlos sin alimento a él no le llegaba a su corazón. Él necesitaba hacerles un favor alimentable. ¿Y sabe qué pasó? Sin tanto detalle, les multiplicó panes, les multiplicó peces y se saciaron. Se llenaron. Quedaron bien alimentados. Pregunta para ustedes: ¿fue algo bueno esa obra que Cristo hizo ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue bueno eso? ¿Cómo lo van a ver mal? Allí Jesús hizo una obra maravillosa. Ahora, a raíz de ese bien, de ese favor, se presenta algo que la gente no lo entiende en cierta forma, que la iglesia a veces no lo entiende, y que si la iglesia logra entenderlo, debe prestarle mucha atención. Porque allí, hermano, hay algo donde nuestro adversario hace dos cosas. Número uno,
ataca a la persona de Cristo para derribarlo, para hacerlo pecar, para cambiarle la visión, cambiarle su objetivo y para que no se llevara a cabo el plan, la visión, el objetivo que Dios tenía con nosotros y aún con esa multitud. ¿Qué fue? La gente miró a Jesús como un proveedor. La gente miró a Jesús como alguien que quitaba el hambre, como alguien que estaba allí para satisfacer necesidades, como alguien que estaba allí como un presidente o como un rey del país que se necesitaba para proveer lo que el país necesitaba. Y es más, verdaderamente Israel y los pobres y toda la gente de ese lugar esperaban a un Mesías, esperaban a un rey que los librara de las guerras, de las hambres, de los enemigos, de las demás naciones y ser un pueblo libre, sujeto a un rey que Dios les había prometido. Un Mesías que Dios les había prometido. Ellos estaban esperando la liberación de Israel. Ellos estaban esperando un reinado, el reinado de un personaje maravilloso que los defendiera, que dirigiera el país, que gobernara el país, y que fuera alguien que estuviera allí para beneficiar a la gente de ese territorio. Hermano, ahora se presenta Cristo llenando todas las necesidades allí, satisfaciendo las necesidades. Se presenta Cristo, hermano, con el perfil del personaje que esperaban. Pero se equivocaron porque lo vieron más allá todavía. Algo vieron en él, algo entendieron que no estuvo bien. Y allí donde hay algo que para mí esta noche es importante enseñarles para que aprendan, hermano, para que entiendan mejor la palabra del Señor. Ellos percibieron a un personaje tipo secular, tipo rey, poderoso, guerrero, con armas, con espada, con poderes, maravilloso para satisfacer las necesidades, para socorrer a la gente en sus grandes necesidades. Cuando se saciaron, cuando comieron, cuando se llenaron y cuando quedó satisfecho, esos dijeron, ¡ay, qué feliz! Dijeron, aquí está, atención con esto. Dijeron, aquí está el personaje que esperábamos. Aquí está la persona que queremos. Aquí tenemos nuestro rey, el que nos va a salvar de todas nuestras cosas. Integralmente nos va a salvar. ¿Y saben qué hicieron? Lo quisieron agarrar, tomar, para establecerlo ya como rey. Como quien dice, tú eres y no te vas de nuestras manos. Tú eres y serás lo que nosotros estamos esperando. Miren el verso 14 y verso 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Número 1. Número 2, lo que pasa en el versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ojo con ello. Ojo con ello. La forma que lo perciben, la forma que lo entienden, que lo ven, cómo lo quieren, y entonces le dan el voto, lo aprueban, le hacen propaganda, y no solamente eso, vienen sobre él para presentarlo al público y decir, aquí tenemos ya al profeta que esta nación necesita. Y como se sabe que los pueblos son fuerzas activas y poderosas y que en la unión está la fuerza, ellos creyeron que ellos podían poner y establecer a Cristo como rey, como jefe, como presidente y como un todo para seguir comiendo pescados y panes. Completo con sus necesidades, como quien dice, aquí lo tengo todo. Si usted se hiciera la pregunta, por ejemplo, pero así tenían que concebirlo ellos, así tenían que entenderlo, así tenían que actuar. Y lo otro es, ¿Jesús debía permitir que hicieran eso con él? En primer lugar, las primeras preguntas, la respuesta que tiene es que la gente se equivocó con Jesús.
Las personas se equivocaron con él. Las multitudes se equivocaron. Lo habían entendido mal y lo interpretaron mal. Por lo tanto, ahora quieren hacer un mal contra él. Parece bueno, parece algo bueno, pero es un mal para ellos y para Cristo. Pero ¿cómo lo bueno parece malo? Ojo, necesitamos conocer bien la verdad para que conozcamos también la mentira. Si usted no conoce bien la verdad, usted se va a tragar la mentira. La gente que no entiende un asunto, cuando le cuentan que viene algo terrible y tal vez las noticias no son esas y la Biblia no enseña eso, la gente anda llena de miedo, llena de temores, tiene muchos sueños terribles, feos. Pero el que entiende bien las cosas, anda tranquilo, anda relajado y anda confiado. ¿Por qué? Porque sabe cómo son las cosas. Este pueblo no había entendido a Jesús, ni el mensaje de Dios, ni de los profetas. Cuando ven a Jesús obrando de esa manera, no lo entienden y lo malinterpretan. Una vez que miran favores y bienes por medio de Cristo, haciendo grandes milagros y maravillas, ellos ponen el broche de oro y dijeron, este es, lo malinterpretaron. Cuando dijeron, este es el que había de venir, este es el profeta que había de venir. Verdaderamente, este era el profeta que había de venir, pero no el profeta que ellos concibieron, ni lo que ellos creían que solamente podía ser Jesús. Se equivocaron. No era entonces el personaje que esperaban. ¿Por qué no era? Porque lo vieron con otro perfil. Lo vieron desde otro punto de vista, desde otra visión. Sus hechos fueron malinterpretados. Y ese no era el gobernante entonces que enviaba. En la forma que lo concibieron, que lo entendieron y en lo que quisieron hacer con él, no era el personaje que Dios les había enviado. Entonces, porque lo estaban reduciendo a solo presidente, a solo rey, a solo alguien allí y que nada más. Hermano, mire cómo es la cuestión. Es muy fácil reducir a Jesús en un bocado de pan. Es muy fácil cambiarlo por pescado, es muy fácil cambiarlo por panes, es muy fácil cambiarlo por señales, es muy fácil cambiarlo por milagro, cuando no entendemos al Señor. Usted ni yo nunca va a cambiar a Cristo por un milagro, por un pescado, o por qué, hermano, por una tortilla, por un pan. Dios quiere que su iglesia mire a Jesús, lo mire su Dios, como su Dios. Y no como solamente mi proveedor. Porque también es muy fácil quedarnos solamente viendo a un Cristo que provee nuestras necesidades, pero nada más. Tengo un Cristo proveedor que cuando necesito le pido me da, pero nada más. No tienen a un Cristo Salvador. No tienen a un Cristo a quien rendirle cuenta en su santidad y en su comportamiento. Solamente lo tienen para bienes nada más. Y así no son las cosas. Ese no es el Cristo que se nos prometió y ese no es el Dios que ha venido por nosotros entonces. Y este pueblo lo había confundido. Entonces, hermano, ¿qué hicieron al respecto? Se fueron a agarrarlo, a tomarlo para establecerlo rey. Le querían cambiar su visión, el objetivo, bajarlo donde estaba, reducirlo a hombre, reducirlo a rey y quitarle los poderes de Dios, los poderes del personaje que Dios nos había enviado. Le hacen la oferta, escuchen, se lo demuestran. Yo creo que hoy un hombrecito en el mundo que le hagan propuestas así, no va a perder la oportunidad. Si a cualquiera de nuestra comunidad tomaran y le hicieran una propaganda de colonia, de comunidad, nacional, quién sabe si dice no. Y si le dicen te daremos todo el apoyo, toda la fuerza que necesitas, toda la economía, gritaremos por ti y te impondremos. Es una tentación que cualquier hombre podría y cualquier mujer
podría aceptar pasando por encima de lo que fuera. Es tentación, hermanos. Y cualquiera le gustaría que le hicieran eso. Y cualquiera le gustaría decir sí. Y cualquiera haría cualquier cambio de papeles para que la gente lo levante, le hagan los homenajes públicos, aquella gloria. Yo creo que se debe sentir rico eso, agradable, bonito, que lo anden allá uno. Uy, usted no es de eso, que le gusta que le levanten en gloria. Bueno, claro, es una tentación tentación en cierta forma que alguien podría renunciar a muchas cosas para hacer eso. Pero hay algo especial que usted comience a aprender ya y a recibir algunas palabras importantísimas esta noche. Cristo no iba a dejar de ser Dios por ser Rey de la tierra nada más. Cristo no iba a renunciar a su poder, a su gloria, a su gracia, a su obediencia, a su objetivo y a su visión para desobedecer al Padre y perdernos a nosotros. Cristo no aceptó la propuesta. Era una tentación, era reducir a un Cristo a un hombre cualquiera. Era darle honor y poder a Jesús como a cualquier hombre. Y era no verlo como a Cristo, no verlo como a Dios, no verlo como el Salvador del mundo. Le ofrecieron gloria, le ofrecían el cielo y la tierra, en base a la forma que lo habían interpretado y que lo creían. Se lo ofrecieron, le hicieron la propaganda, lo alentaron, le dijeron, le hablaron palabras de ánimo: tú eres, tú puedes. Ya para Cristo se convirtió en una tentación. Atención, atención, en tentación. Era tentación para Jesús. Lo tentó. La pregunta es: ¿quién lo tentó? ¿Lo tentó el público? ¿Lo tentaron las multitudes o lo tentó el diablo? ¿Quién es el tentador en la Biblia? Allí es el diablo. Y allí el que está obrando enfrente de la persona de Cristo a través de las multitudes era Satanás, procurando derrocar al propio Dios, botarlo, tumbarlo de su posición. Hermano, prestémosle atención a eso. Nuestro Cristo fue atacado. Nuestro Cristo fue atacado. Las multitudes fueron usadas por Satanás. Satanás allí obró. Fueron instrumento en las manos del enemigo, valiéndose de la necesidad y de la forma que interpretaron para que Cristo no fuera Dios. Por favor, para que Jesús no fuera Dios, reduciendo a Cristo a hombre nada más. Establecerlo allí con la gloria humana, para que Él se moviera según los antojos de los hombres y las necesidades de la gente. Regalos, regalías, comida y bebida, milagro, aquí lo tienes todo. Tentación. La gente tentó a Jesús. Detrás de la gente estaba el tentador, tentando a Jesús. Objetivo: buscando derrocar la persona de Cristo. Mire cómo comenzó eso, mire cómo se dio. Y vengo hablando de Juan capítulo 6, donde la misma gente, con el mismo objetivo, el instrumento del enemigo siempre, procurando reducir a Cristo a un hombre normal, ponerlo como rey y tenerlo como pichinguito allí. La gente quiso derribar a Cristo. Hay una tentación grande donde el enemigo presenta. Juan capítulo 6 está revelando una tentación gigante de tumbar a Cristo abajo, para que Cristo cayera, dejara de ser Dios y no cumpliera con el objetivo a favor de la iglesia, a favor del mundo. Juan 6:15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No permitió que la gente hiciera sus antojos con él. Qué lindo. Cristo no permitió nada de la gente, porque él no podía negociar su vida, su persona, su poder, su posición, sus atributos y la misión, la obediencia
que de su Padre venía, hermano, a cumplir la tierra. Jesús se apartó, dio a entender, no acepto esas ofertas, no acepto las propagandas y las propuestas de ustedes. No puedo cambiar la gloria del cielo por la gloria de la tierra. Eso hizo Jesús. Hermano, Él quiso que la gente no cayera en esa maldición de ver a Jesús así, tener a Jesús así. Él no permitió que esa gente tuvieran un Cristo así. Él no aceptó. En otras palabras, estoy viendo allí que Él no permitió que esa gente quedara bajo una maldición. Cristo no se prestó para la maldición de esa gente. No fue cómplice con ellos. No permitió que ellos cayeran bajo ese yugo. No tener a un Dios allí. Él prefirió apartarse, que se enojaran, que dijeran lo que fueran. Pero Él no sirvió de herramienta, de instrumento para la maldición de ellos mismos. Satanás lo usó como instrumento. Ahí estaba la tentación del diablo. Pero Cristo los protege, no aceptando la propuesta. El diablo quedó entonces burlado. Las usó el enemigo. El enemigo trabajó allí en las multitudes. Pero Cristo no se dio y por lo tanto el diablo no cumplió su cometido. Jesús protegió a las multitudes. Jesús protegió a la gente. Protegió a la gente de no ver al verdadero Cristo. Y se protegió Él de ser el verdadero Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Protegió a la gente de tener el verdadero Cristo. Protegió a la gente de no tener un Dios, un hombre nada más. Un rey proveedor de panes y comidas, alimentos. Y protegió de que su integridad, de que su persona, de que su poder, de que su gloria, sus atributos, su mandato, su visión, su obediencia no fuera reducida, hermano, a negocios pequeños. Usted tiene un Dios que no cambió su gloria por lo del mundo. La iglesia tiene un Dios que demostró al mundo y le demostró al diablo que es un Dios que no permite, hermano, soborno. No permite que nadie lo controle. Tenemos un Dios soberano. El Cristo que yo tengo tiene dignidad, tiene carácter. No tengo un Dios que se vende, no tengo un Dios pobre, no tengo un Dios, aleluya, deseoso de poder en este mundo. No, tenemos un Dios que está sobre todos los poderes de este mundo. Por eso es que Él dijo, mi reino no es de este mundo. Denle un aplauso a Cristo esta noche. Celebren a ese Cristo que tienen, hermanos.